Estamos viendo cómo ir sanando nuestros pensamientos, cómo aprender a irlos llevando a la obediencia a Jesús. Estamos viendo la historia de Mauricio. Estamos viendo que él se fue a vivir a la casa de su hermano, pero empezó a tener problemas con la esposa de él, que como condición le pedía que él pagara su alojamiento, la comida, y que contribuyera con los pagos de luz, con los pagos de agua. Y dice que esta situación hizo que después de salir del colegio, él tuvo que trabajar por largas horas y de esa forma ganar el dinero necesario para poder vivir con ellos, ya que esa era la condición que la cuñada le ponía. Dice que sus notas bajaron porque ya no le quedaba casi tiempo para estudiar y hacer sus tareas. Y eso dio lugar a que su cuñada le llamara vez tras vez y le decía: estúpido, tú no sirves para nada. Y a cada rato lo comparaba con el hijo de ella y le decía: mira, tu primo, tu sobrino, sí vale la pena, mi hijo sí, sí vale la pena, tú no vales la pena, no sirves para nada. Dice que Mauricio empezó a sentirse deprimido, ya que no importaba lo que tratara de hacer, no podía agradar a su cuñada. Y al pasar unos meses, Mauricio se dio cuenta de que su dinero desaparecía de los bolsillos de sus pantalones durante las noches. Y después de un tiempo, su cuñada se quejó con su esposo, inventando que Mauricio no había pagado su estadía por meses. Y debido a que él le había pagado en efectivo, no podía probar nada a su hermano. Y dice que tuvo que salir de su casa, de la casa del hermano. Y en ese mismo tiempo, Mauricio dice que escuchó en una parroquia cercana acerca del amor de Dios. Y él fue a un retiro de evangelización. Dice que cuando el hermano sacó a Mauricio de su casa, él no tenía a dónde ir y acudió a esa parroquia. El sacerdote no pudo hospedarlo ahí en la casa parroquial, pero le dio permiso de quedarse en un cuarto de la iglesia. Dice que Mauricio estaba completamente solo en esa iglesia, con un piso de cemento frío, con bancas duras. Era invierno y él no tenía cama y no tenía cobijas. Mauricio se sentía destituido, rechazado, y que no le importaba a nadie. Él decía: yo no le importo a nadie. Y no había un lugar en el mundo a donde pudiera ir a buscar ayuda. Él se sentía solo, rechazado. Él trataba de alimentarse con comidas que no necesitaban ser cocinadas. Y dice que Mauricio temblaba de frío durante las noches. Su depresión fue aumentando y sentía que fuerzas demoníacas le oprimían. Dice que su cuñada practicaba espiritismo y Mauricio creía que ella le había hecho un trabajo. Él tenía miedo de volverse loco. Y después de un tiempo, el sacerdote le dijo que debía marcharse de la iglesia porque no podía estar ahí. Y Mauricio se sintió aún más rechazado.
Imagínate ahí a Mauricio rechazado constantemente y por periodos cortos de tiempo él vivió con diferentes hermanos, pero ninguno se atrevió a darle un hogar permanente. Y entonces, además de sus emociones de rechazo y dolor, tuvo que vivir con el resentimiento, con el odio hacia sus hermanos, hacia sus hermanas, y en especial con esta cuñada que según él le había hecho un trabajo de espiritismo. Y dice que a raíz de todo eso, Mauricio tuvo que tomar medicinas para evitar un colapso emocional completo. Imagínate ese cuadro, esa historia clínica de Mauricio. Dice que durante todo ese tiempo difícil, Mauricio permaneció en contacto con su parroquia, con su comunidad, porque en lo más profundo de su ser él quería conocer a Dios. Dice que él pertenecía a una comunidad de jóvenes, a una pastoral juvenil, y en el grupo de jóvenes conoció a una muchacha llamada Rhoda, que parecía traspasar su confusión interior y encontrar al verdadero Mauricio. Dice que al crecer y madurar esa amistad, Mauricio se dio cuenta de que había encontrado en Rhoda alguien en quien él podía confiar y compartir su amor. Y dice que al año siguiente de conocerse, se casaron y se fueron a vivir a otra ciudad. Por fin Mauricio tenía un hogar y los años que siguieron fueron buenos. Aún en una ocasión perdió su trabajo, pero rápidamente pudo encontrar otro. Luego nacieron sus 2 hijos para hacer su hogar completo. Dice que Mauricio y Rhoda amaban a Jesús y participaban activamente en esa parroquia de esa ciudad, y ellos iban creciendo espiritualmente. Y con esa historia de qué es lo que va a pasar con Mauricio, recuerda que le está contando toda la historia a la terapeuta. Esa se llama historia clínica. Y ahí, hermano, donde estás, yo te invito a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima, y ahí postrado a los pies de Jesús, medita esta historia de Mauricio y mira si tú te pareces en algo. Haz un análisis de tu vida, analiza ese texto de 2 de Corintios 10, 3 al 5, analiza tus pensamientos y abre tu corazón a Jesús para que te llene de su Espíritu Santo y tú puedas sanar integralmente. Que el Señor te bendiga, hermano, y sé devoto de María Santísima, meditando la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, porque al final de los tiempos ese es el arma con la cual vamos a atar al dragón escarlata. Está en lo secreto. Mi Padre 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 está en lo secreto. Padre, ven en lo secreto. Mi Padre, ven en lo secreto.
ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mi secreto. Mi Padre conoce mi secreto. Mi Padre conoce mi secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos.